¿Sientes que si otros hacen las cosas las harán peor que tú? ¿Te cuesta soltar el control de las tareas en tu trabajo porque piensas que no saldrán bien? Eso no es liderazgo, es supervivencia. Y hoy lo vamos a solucionar. En este vídeo te voy a compartir 9 claves concretas para mejorar tu delegación. Quédate hasta el final porque la última es de las más importantes. Soy Jesús Soler. Si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete ahora porque viene mucho contenido sobre liderazgo y gestión de equipo las próximas semanas. En las notas del programa quiero decirte antes de empezar que te voy a dejar el acceso totalmente gratis a una clase completa con una plantilla sobre cómo delegar un cometido paso a paso para obtener el mejor resultado a la primera. Así que te animo a apuntarte ahí abajo porque vas a encontrar una clase con valor si este problema de la delegación es un problema para ti. Y sin más, arrancamos. A modo de introducción te diré que este problema de no delegar es muy común en jefes, normalmente por 3 miedos principales. El primero es que lo que deleguemos no llegue al estándar que nosotros tenemos como mínimo para realizar un cometido, ¿no? Para entregar con un cierto estándar de calidad. Como nos da miedo no llegar a ese estándar, pues no lo delegamos y lo hacemos siempre nosotros. Lo que hace que entremos en micromanagement y por tanto no obtengamos, perdamos en esa única tarea y olvidemos la parte estratégica o cosas más importantes que ser perfeccionistas en esa tarea. Al final, el exceso de perfección siempre es malo para obtener los mejores resultados. Otra posible razón sería que estos jefes piensan que les cuesta menos hacerlo ellos que delegarlo a los demás. Pero esto siempre es si pensamos a corto plazo. Obviamente, si sin información, las personas no lo van a hacer igual que nosotros, que llevamos un tiempo haciéndolo, pero con el tiempo, a largo plazo, esas personas lo van a hacer mucho mejor. Luego lo explicaremos. Y otra razón muy común es que no confiemos en las personas y por eso no les soltemos las tareas. Y esto puede ser básicamente por dos razones, porque estamos rodeados de las personas incorrectas, es decir, los miembros de nuestro equipo no son los que deberían ser, son personas de menos calidad de las que deberían, o porque nuestra falta de confianza en sus capacidades se debe a algo interno nuestro que también tendríamos que solucionar, ¿vale? En definitiva, la confianza se puede construir y todo esto se puede solucionar, pero hay que tomar acción y querer solucionarlo. Por lo tanto, si no soltamos por cualquiera de estas razones, vamos a echarle un vistazo a estas 9 claves para que te las lleves integradas. Clave número 1, identifica tus creencias limitantes al delegar. Básicamente, este punto lo que dice es que entendamos o identifiquemos todas aquellas cosas que nos limitan internamente para delegar. Es decir, creencias limitantes que tenemos sobre la delegación, sobre que las cosas no van a salir como nosotros queremos o sobre que las personas no pueden aprender o mejorar. Es decir, cualquier creencia limitante que impida que nosotros deleguemos, debemos identificarla y transformarla en una afirmación potenciadora, ¿vale? Para poco a poco pasar a la acción e ir modificándolo cuando empecemos a ver los resultados. Esto no tenemos por qué hacerlo de golpe, podemos hacerlo paulatino, ir delegando pequeñas fracciones para salir de ese propio sesgo que tenemos todos de que nuestra forma es la mejor forma de hacer las cosas, ¿vale? Muchas veces pensamos que no saldrá igual de bien, que el estándar es difícil de alcanzar por una persona que no tiene experiencia, que no tiene suficiente experiencia la persona que tenemos debajo, que no sabe lo suficiente, que no es lo suficientemente colaboradora. Todo este tipo de pensamientos o incluso que no es capaz de aprender a hacerlo bien al estándar que nosotros le digamos. Déjame decirte que todos los humanos somos muy parecidos. Solo necesitamos tiempo y repetición y paciencia para aprender a hacer las cosas. Y con el tiempo esas personas lo van a hacer mucho mejor que tú. Así que identifica esas creencias que te están limitando ahora mismo. Y esto básicamente es un trabajo de introspección, de irnos a andar pensando en qué pensamos realmente de la delegación, cuáles son esas cosas que pueden estar limitando nuestras acciones para delegar adecuadamente en los demás y para confiar en los demás. Hay un estudio del año 1986 de Leana, que te dejaré todos los estudios de este vídeo en las notas del programa, ¿vale? Que básicamente demostró que la delegación organizada mejora la cohesión del equipo y los resultados, siempre que el líder siga implicado y supervisando el proceso, ¿vale? ¿Qué sucede? Que muchas veces no llegamos a delegar por todos estos miedos que te estoy contando, ¿vale? Así que primero vamos a identificarlos y a transformarlos. Segunda clave, elige conscientemente las tareas que quieres hacer y a las personas que te van a ayudar. Muchas veces no delegamos porque no paramos, vivimos apagando fuegos y no hacemos este trabajo de identificar esas tareas que sí o sí tenemos que hacer nosotros por nuestro puesto, por nuestra estructura jerárquica o nuestro nivel jerárquico, porque consideramos que son cometidos de nuestro puesto. Vale, pues esas tareas que consideramos imprescindibles de nuestro puesto van a ser las que nos vamos a quedar nosotros, pero todo el resto, idealmente, con el tiempo, las vamos a ir delegando. Por tanto, vamos a elegir conscientemente cuáles son esas tareas que me voy a quedar para realizar yo y cuáles son las que voy a delegar. Que ya te adelanto que deberían ser todas las que no sean imprescindibles que hagas tú, para liberar tu tiempo y tu atención y estar capacitado para reaccionar a imprevistos, a urgencias y a cosas verdaderamente importantes y estratégicas, ¿vale? Debemos tender a liberar nuestra atención para poder dedicarlo a todos aquellos
imprevistos que se presenten para poder gestionar y poder planear también en el futuro e ir avanzando como jefes que somos, ¿no? Bien, por tanto, vamos a elegir conscientemente esas tareas que sí o sí tenemos que hacer por nuestro nivel jerárquico o porque queremos hacerlas también, que para eso somos los jefes y no lo hemos ganado, ¿vale? Si hay una tarea que te guste especialmente, pues quédatela y hazla tú, pero siempre que no sea sobrecargándote. Y también vamos a elegir conscientemente a las personas que van a realizar los cometidos y que nos van a ayudar a llevar la carga del equipo. Pueden ser los jefes intermedios que tenemos por debajo, pueden ser personas que en un momento determinado los vamos a nombrar responsables de un cometido funcional para que sean las que lo lleven a cabo, las que creen las normas y lo ejecuten sin nuestras, o sea, con nuestra supervisión, pero sin tener que estar nosotros encima de forma permanente. Simplemente, pues a lo mejor una vez a la semana nos envían un input de cómo ha quedado esa semana ese cometido y lo van haciendo sin nuestra atención permanente. Cualquiera de estas cosas tenemos que equilibrar varias cosas, ¿vale? Tenemos que equilibrar que las personas no se nos enfaden por criterios de antigüedad contra eficacia, digamos, por ejemplo, o también de tradición contra lealtad. Es decir, por ejemplo, pongamos que nosotros le damos un cometido de mucha responsabilidad a alguien muy moderno, pero que es muy competente. Y que esto podría afectar a la moral porque las personas más antiguas que llevan más tiempo trabajando con nosotros podrían, bueno, pues sentirse agraviadas porque le hemos dado un cometido de mucha más responsabilidad o mucho más calado a alguien mucho más moderno, ¿no? Este tipo de cosas pasan en los equipos. Entonces, aquí tienes que meter tu propio criterio e interpretar qué es mejor, ¿vale? Yo siempre soy partidario de la eficacia frente a todas estas cosas de la antigüedad, las tradiciones y todas estas cosas, ¿vale? Pero yo te animo a darle una vuelta, ¿vale? Porque sí que es cierto que ante dos candidatos que puedan ser similares, pues yo elegiría al de mayor antigüedad, ¿vale? Lo digo para que equilibres todas estas cosas dentro de tu equipo, con la cultura, con los valores de la organización, para decidir mejor a las personas de tu entorno. Pero no lo hagas por miedo, hazlo por abundancia y no por escasez. Es decir, siempre que vayas a hacer algo, hazlo por lo que puede traer de bueno y no te centres en lo que puede traer de malo, ¿vale? Porque si no, por miedo, no haríamos ni la mitad de las cosas. Y luego vas a elegir a la persona más antigua, que es menos competente o menos eficaz que el moderno, y no te lo va a agradecer y encima lo va a hacer fatal. Y te lo va a devolver así. Entonces, siempre elige a la persona más adecuada, independientemente de las dos cosas, pero tenlas en cuenta. Tercera clave, delega progresivamente. No cojas el cometido global y lo delegues del golpe si no te fías de la persona o no tienes tiempo para ir enseñándole, formándolo para que lo realice a un alto nivel, sino elige una pequeña porción del mismo y delégala para ir combatiendo esa distorsión cognitiva de catastrofismo. Todos tendemos a tener un sesgo de catastrofismo, es decir, a pensar en ocasiones que todo va a acabar fatal. Entonces, si vamos sacando a nuestro cerebro de ese sesgo, con pequeñas tareas que vamos comparando el resultado imaginado contra el resultado que nos ha dado real, vamos a ir saliendo de ese propio sesgo negativo que tenemos nosotros, ¿vale? Y nos va a permitir que vayamos confiando poco a poco en las personas y cada vez les vamos a ir delegando más. También te animo a permitir el fallo por iniciativa y soltar el resultado, es decir, que nos centremos en el proceso, en soportar a la persona, en ser los capacitadores que permiten que la persona realice el cometido de la mejor forma posible, pero no en el resultado. Y que cuando llegue el resultado evaluaremos también pues si tenemos que subir, bajar estándar, etcétera, ¿vale? Entonces, permite a las personas que desarrollen con autonomía y vamos a centrarnos en el proceso, en soportarlas, pero no en decirles o en desmigajarles paso a paso qué es exactamente lo que tienen que hacer. Si entramos en ese micromanagement que se llama, vamos a cometer muchos errores, se lo vamos a dar tan mascado que vamos a desmotivar a la persona, ¿vale? La gente necesita autonomía para desarrollar sus cometidos. Hay un estudio potente también del 2014, que te lo dejaré también en las notas del programa, de Amundsen y Martinsen, que habla, o la conclusión a la que llega este estudio, es básicamente que la autonomía y la responsabilidad en los colaboradores, es decir, delegar bien, aumenta el rendimiento en las tareas. Básicamente todos los seres humanos necesitamos autonomía para motivarnos, tener cierto margen de maniobra para que la motivación interna surja. Cuarta clave, mentalidad a largo plazo y de abundancia. Hace tiempo tuve una clienta que me comentaba que no delegaba por miedo y porque no se fiaba de su equipo, porque le costaba mucho menos hacerlo ella que soltar las tareas. Ella llegaba a un sitio en el que les había dicho cómo hacer las cosas, apartaba al trabajador y se ponía a hacerlo ella, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear cierta estructura. Es imposible que una persona, por ejemplo, que maneja 20 trabajadores, esté permanentemente encima de los 20 y, por supuesto, va a vivir apagando fuegos y agobiada. Lo primero que debemos hacer es crear cierta estructura y no manejar más de 7 núcleos aproximadamente, ¿vale? Se puede ir alguno arriba abajo, pero no más de 7, o eso es lo que dice la psicología, que no somos capaces de controlar con precisión más de 7 núcleos. ¿Qué es lo que debemos
Hacer entonces, pues básicamente crear cierta estructura para mandar esos 7 núcleos máximo. También entrenar antes de delegar, es decir, vamos a formar a las personas y vamos a dedicar tiempo, dinero y energía en formarlas, ¿vale? Si nos centramos en el corto plazo, obviamente la persona lo va a realizar peor que nosotros, porque nosotros llevamos un tiempo realizándolo. Pero si pensamos en el largo plazo y entrenamos a esa persona dedicando tiempo, dinero y energía, en el largo plazo esa persona se va a hacer mucho más experta de lo que somos nosotros ahora, porque va a ser una persona dedicada a un único cometido de forma permanente, innovando de forma permanente y estudiando la competencia de forma permanente. Esto va a hacer que con el tiempo nos supere con creces. Por tanto, vamos a tener esa mentalidad de largo plazo y no de corto plazo. Y luego mentalidad de abundancia y no de escasez. Es decir, no tengo tiempo frente a voy a dedicar tiempo, dinero y energía a instruir a la gente, porque es imprescindible ese tiempo de formación, de instrucción, de acompañamiento para que la persona llegue al estándar que nosotros esperamos en ese cometido, ¿vale? Así que mentalidad de abundancia frente a escasez y mentalidad de largo plazo frente al corto plazo. Otro estudio que te comparto aquí de Yuke Fu del 99 que tiene como conclusión básicamente que los líderes más eficaces en la delegación son aquellos que no solo se centran en descargarse de tareas, sino en desarrollar habilidades en sus subordinados, ¿vale? Te dejaré en las notas del programa todos estos estudios por si quisieras profundizar más. Y si me equivoco en algo o consideras que esa no es la interpretación correcta del estudio, también te animo a dejarlo en comentarios y a mejorar todos juntos cada día. Bien, en definitiva, delegar es formar, no solo quitarte tareas de encima. Y antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que vayas a jsolerm.es y te suscribas a mi lista de correo. Ahí recibirás semanalmente contenidos, ideas que se leen en menos de 2 minutos sobre mentalidad para liderar mejor en la vida personal y en la vida profesional. Te animo a suscribirte porque vas a recibir muchísimo más contenido y vas a estar al día de todo lo que hago. Sin más, te dejo con el vídeo. Quinta clave, transfiere autoridad y responsabilidad reales. Te compartí hace tiempo una anécdota de uno de mis sargentos que cuando lo nombré responsable de un cometido, notaba que sus compañeros, porque tenían que mandar a algunos compañeros para llevar a cabo ese cometido, no lo respetaban del todo. Y básicamente ahí aprendí que a las personas hay que transmitirles la autoridad. Es decir, cuando des un cometido a una persona, aparte de dejar la iniciativa para llevarlo a cabo a su forma, debemos transferirle nuestra propia autoridad. Es decir, que cuando dé una orden o dé alguna instrucción a sus compañeros para realizar el cometido, debe sentir que se la estamos diciendo nosotros. De esta forma, si nosotros respaldamos a la persona para que los demás le obedezcan, vamos a aumentar mucho su autoridad frente al resto de compañeros. Esto sucede mucho cuando mandamos compañeros, ¿vale? O cuando alguien tiene que llevar a cabo un cometido con compañeros que quizá tienen más experiencia en ese tema o tienen que mandar gente de su misma altura jerárquica, ¿vale? Pues para este tipo de situaciones vamos a transferir esto. También, muy importante, que demos marco, contexto y plazos, es decir, que le marquemos claramente a la persona que hagamos un planeamiento previo y que la delegación sea creándole el contexto para que esa persona no se salga de tiesto, no se vaya hacia extremos, porque no hay nada que aumente más la frustración de las personas, e incluso la ira y el odio, que nosotros no filtremos nada, no organicemos nada, no planeemos nada, simplemente seamos un altavoz que recibe la orden y la suelta y la ejecuta otro, y cuando obtenemos el resultado le echemos la bronca o le presionemos porque no llegamos a tiempo. No, hay que crear el contexto, hay que dar marco, hay que marcar reuniones intermedias, hitos intermedios, KPIs, indicadores que me permitan medir si estoy avanzando en la dirección correcta y que esa persona está yendo en la dirección correcta. Y en definitiva, dar las instrucciones y hacer el trabajo previo para que esa persona trabaje organizado. También transferir la capacidad de decisión. No puede ser que cada paso que dé tenga que estar consultándonos. Tiene que ser capaz de ser autónomo y tomar sus propias decisiones y equivocarse. Permitirle también que se exponga al error y se equivoque. No anular a la persona y transferirle eficazmente capacidad de decisión, responsabilidad y autoridad. Sexta clave, crea indicadores reales de avance, lo que se conoce como KPIs y que sean sencillos. Hace unos años tuve un suboficial en uno de mis escuadrones que dio una formación a la tropa del escuadrón. Durante el proceso de la formación, yo me daba cuenta de que la gente no estaba absorbiendo del todo el conocimiento. Y hablé con esta persona en varias ocasiones preguntándole si la gente estaba absorbiendo las ideas. Efectivamente, cuando llegó el examen final, suspendió el 85% de la gente. ¿Qué sucedió? Que esta persona es lo que yo estaba efectuando lo que yo llamo el síndrome del instructor. Es decir, yo llego ahí, que esto pasa mucho también en la universidad, llego ahí, suelto mi masterclass de contenido y espero que, como yo ya lo he explicado, si la gente no se lo sabe, es problema suyo, ¿no? Esto, en un trabajo que no necesite aplicación práctica, bueno, puede servir, como puede ser un profesor de universidad, un doctorado, pero en el ejército es imposible porque todos tenemos que estar entrenados en ciertas acciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, en este caso era el curso de torre del carro de combate en el que estábamos
especializados, ¿no? Entonces necesitaban conocer la torre muy al detalle y saber manejarla físicamente, no solo saberse la teoría. Por eso es muy necesario que creemos indicadores realistas y que salgamos de nuestra cabeza y no nos quedemos con la idea que nosotros tenemos de lo que sabe la gente, sino que demostremos lo que estamos transmitiendo a la gente. Esto sirve para formación, sirve para mandar un cometido y ver si la persona lo está recibiendo como nosotros lo estamos transmitiendo, y para un montón de aspectos de la vida, ¿vale? Pero básicamente que salgamos de nuestra cabeza, que comparemos idealismo contra realidad y seamos capaces de asumir esa realidad. También que creemos un estándar mínimo y no nos lo quedemos para nosotros, sino que lo transmitamos. Es decir, este es el mínimo de estándar al que tienes que llegar con el cometido, con la formación, con lo que sea. Crear ese estándar mínimo y de ahí no bajar. Porque qué menos, ¿no?, que el trabajo que sale de nuestro equipo, que es la imagen que vamos a dar de todos nosotros, de nuestro trabajo, que probablemente estáis trabajando mucho. Entonces, que eso se refleje en un mínimo nivel de estándar que yo voy a marcar al equipo para que salga hacia afuera, ya sea entrar a un cliente, a un jefe, a una exposición pública, lo que sea. Y para esto es muy importante ser específicos, es decir, no hacerlo bien, sino avanzar un 10% cada miércoles, 2 horas cada semana. Cada 2 semanas nos vamos a juntar para evaluar estos 3 aspectos concretos de cómo está avanzando, para ver si estamos yendo en la dirección correcta, etcétera, etcétera. Y aquí tengo que hablarte del sesgo de seguridad, y es que la gente se resiste a los cambios, no porque no quieran hacerte caso o porque no confíen en ti para crear nuevos procedimientos, sino porque si les ha funcionado algo en el pasado, tienden, por sesgo de seguridad, a tirar por el procedimiento que más conocen, ¿vale? Así que no atribuyas a la maldad lo que se puede atribuir a la estupidez, que esto es la navaja de Hanlon. Te recomiendo que la apliques en todos los aspectos de nuestra vida, porque es muy útil a nivel social. Pero básicamente que interpretemos como que la gente no nos hace caso, no por la primera vez, sobre todo, que les mandamos un nuevo procedimiento, no porque no quieran hacerlo, sino porque tienden a hacer procesos o procedimientos que ya les han funcionado en el pasado. Tienden a tirar a lo conocido, ¿vale? Esto se conoce como sesgo de seguridad. Séptima clave, refuerza el éxito y el fracaso, no solo el resultado. En las organizaciones lo más normal es centrarnos únicamente en el resultado. Y yo quiero hacer aquí un poco de apología de centrarnos en el proceso, de darle importancia cuando uno de nuestros trabajadores o los miembros de nuestro equipo se centran en hacer un buen procedimiento y un buen proceso y no solo en sacar el resultado adelante. Esto, si conseguimos el optimizar todos los procedimientos y que la gente los desarrolle de forma buena y cree procesos concretos para el futuro, esto va a aumentar mucho la eficacia de nuestro equipo y también la motivación de nuestra gente, ¿vale? El hacer las cosas bien con tiempo suficiente, en un ambiente ordenado, que les da tiempo, que no les inyectamos más tareas mientras están realizando otra. Todo este tipo de cosas va a hacer que la persona esté mucho más motivada. Y también que cuando cometen un error o un éxito, pues les demos feedback rápidamente, pero también que reforcemos que la persona se haya arriesgado a tomar decisiones, a equivocarse y a aprender. Pero tenemos que enseñarles a aprender de cada error. Motivarles tanto a cometer errores como a cuando veamos que han hecho algo bien, ¿no? Reforzarlos inmediatamente. De tal forma que cuando sea un error, lo que vamos a hacer va a ser, vale, ¿y qué lección has aprendido? Y tira para adelante. Y cuando sea un éxito, pues lo vamos a felicitar para que continúe por esa línea. Bien, si el colaborador toma iniciativa o resuelve sin nosotros, también lo vamos a reforzar inmediatamente, ¿vale? Cuando una persona tiene capacidad de resolución, hay que reforzarlo para darle esa recompensa positiva, ese condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? De forma positiva y proactiva, ¿vale? ¿Cuándo está bien que las personas tengan iniciativa? En ausencia de órdenes, es decir, si no hemos dado instrucciones al respecto, o cuando la situación ha cambiado tan significativamente que necesita replaneamiento. Es decir, estas dos situaciones, ¿vale? Yo siempre abogo por no dar toda la información y que las personas tengan autonomía para desarrollar su capacidad de resolución en cualquier cometido que llevan a cabo. Pero, sobre todo, cuando una persona está totalmente autorizada, digamos, moralmente, para tomar la iniciativa. Cuando no se han dado órdenes específicas al respecto o cuando la situación ha cambiado tanto que necesita replanear y redecidir, ¿vale? En esos momentos es totalmente legítimo que la persona tome iniciativa, porque hay muchos jefes que se enfadan y que solo entienden una única forma de hacer las cosas. Y realmente no explican nada, no hacen su trabajo previo o incluso no dan instrucciones concretas y claras, pero luego se enfadan por cómo hacen las cosas las personas, ¿vale? Entonces, para evitar esto, que he tenido muchos jefes así, vamos a permitir estas dos situaciones, ¿no? Cuando cambia mucho la situación o cuando no hay órdenes al respecto. Y también otra táctica que te recomiendo es que desaparezcas de forma controlada, que en ciertos momentos desaparezcas y que tu equipo no te pueda encontrar,
de tal forma que esto va a desarrollar de forma muy paulatina, por supuesto, pero va a desarrollar su capacidad de resolución porque se van a enfrentar al problema y lo van a tener que resolver sin ti. Así que poco a poco, cuando consideres que la persona está preparada, desaparece de forma controlada. Jocko Willink tiene una frase muy potente que es: cuando delegas, no pierdes control, lo amplías. Octava clave: optimiza y automatiza antes de delegar la tarea. Mira, yo descubrí con el tiempo de años de mando que era imprescindible que al menos realizara una vez cada tarea técnica, es decir, las tareas de mantenimiento, cualquier estadillo de personal que hay que realizar, cualquier procedimiento o informe que hay que rellenar, todo eso que al menos lo hagas una vez. No te recomiendo que lo hagas al principio. Si acabas de aterrizar en el equipo, céntrate en la parte estratégica, en lo importante y lo que hace avanzar al equipo. Pero con el tiempo, siéntate con cada uno de tu equipo o métete en todos los fregados con todo tu equipo y haz al menos cada tarea una vez. Esto te va a dar información sobre cuánto cuesta realizar cada tarea. Te va a dar perspectiva de cuando des una orden, entender cuánto esfuerzo, energía, tiempo o sacrificio le lleva a la persona a realizarla, cuánto frío pasa, cuánto se mancha, cuánta resistencia provoca el realizar esa tarea. Toda esta información. Y luego tiempos también de ejecución, ¿vale? Y además te va a dar un conocimiento técnico que pocos jefes tienen y te va a servir para toda tu carrera profesional. Así que te animo a realizar al menos una tarea. Pero siempre hay que, como hemos hablado antes, optimices el proceso antes de delegarlo. Si vamos a soltar del todo una tarea, antes de soltarlo 100%, vamos a cerciorarnos de que la gente ha perfeccionado el proceso o el procedimiento y lo ha automatizado al máximo, de tal forma que cuando se lo deleguemos por completo, esa persona tenga carga de trabajo, pero no sea tanta, ¿vale? Y vamos a ayudarle a hacer esto. Esto va a facilitar mucho el desempeño del equipo. Novena y última clave, y una de las más potentes de este vídeo: crea sistemas y no acciones. Yo siempre digo que la estrategia vence a la táctica, y es que es cierto, cualquier tarea estratégica va a vencer a bajar de nivel y hacer una más táctica. Pero esto no desmerece la ejecución, ¿vale? Es igual de necesaria. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que en vez de centrarnos en aspectos tácticos, vamos a centrarnos en la estrategia. Como jefes, esto es muy importante, en muchos aspectos, ¿vale? Pero aquí me voy a centrar en uno concreto. En vez de, cuando tengamos que preparar un cometido, en vez de darle un tono de sacar el cometido adelante y dar el resultado, que es lo que hemos hablado antes, vamos a centrarnos en crear el mejor procedimiento para realizar ese cometido. Te pongo un ejemplo muy simple. Imaginemos que tenemos que organizar el evento anual de la empresa. En vez de decir a la persona que vamos a organizar el evento anual de la empresa, vamos a decirle que vamos a crear el mejor procedimiento para organizar eventos en una empresa del mundo mundial, hispano o lo que le quieras decir, ¿vale? Esto va a provocar varias cosas. Uno, va a elevar el estándar de la persona porque va a estar muy centrada en preparar el mejor evento posible que es capaz de preparar. Esto va a elevar el estándar ya de por sí. Va a aumentar su motivación interna porque le va a dar como una atribución mucho más positiva y mucho más potente a realizarlo. Y va a convertir el cometido en una acción pura. Ya lo hemos comentado en otros vídeos, pero básicamente la acción pura es aquella de la que la persona se puede enamorar y que le provoca mucha motivación realizarla, porque la simple realización de la tarea ya es un reto suficiente para motivarse internamente y generar esa motivación intrínseca. En definitiva, esta forma de actuar va a crear mucha cultura en el equipo y va a hacer que eleve los estándares del equipo. Entonces, cuando crees un cometido, que no se centren en sacar el resultado, sino en crear el mejor procedimiento del mundo para alcanzar ese resultado. Eso va a hacer que se optimice muchísimo el procedimiento, que de forma permanente quieran mejorarlo y además lo va a hacer suyo y va a aumentar mucho la motivación y el estándar del equipo. También muy importante, cuando enfrentemos un cometido, es que creemos la cultura de que todo cometido tenga el proceso de crearlo y de hacer bien ese procedimiento, nuestro seguimiento y el del equipo para que se haga adecuado y que vaya bien con esos KPIs, midiendo durante el proceso, la finalización y las lecciones aprendidas después de la finalización, para poder implementarla la siguiente vez. Es decir, proceso, seguimiento, final, resultado final y lecciones aprendidas al acabar. De tal forma que cuando ejecutemos de nuevo, implementemos todas esas lecciones aprendidas. Si conseguimos implementar estos dos aspectos que te he dicho, el estándar de nuestro equipo va a subir mucho y además vamos a crear una cultura de trabajo adecuada y te aseguro que cohesiona también al equipo. Y para finalizar, te quiero dejar una reflexión final a modo moraleja. Si quieres realizar perfectas todas las tareas insignificantes, hazlas tú. Pero si de verdad quieres alcanzar objetivos grandes, suelta el control y permite a las personas desarrollar todo su talento y todo su potencial. Solo así podrás alcanzar objetivos grandes rápido. Compañero o compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Ahora la pregunta es para ti. ¿Este contenido te ha gustado? ¿Te ha faltado alguna clave? ¿Hay algo que tú has aplicado que te haya funcionado? ¿Has aplicado algo de esto y no lo has conseguido? Déjalo en comentarios y te leo. Si este contenido te ha gustado, te animo a dejar un like, a compartirlo con aquellas personas a las que creas que les puede servir. También, dos cosas muy importantes. En las notas del programa te dejo el acceso a una clase totalmente gratis en la que te cuento cómo delegar un cometido paso a paso con los máximos resultados a la
primera. Va acompañado de una plantilla para que lo apliques paso a paso las primeras veces para que no solo te lleves la información, sino que puedas aplicarlo mañana mismo en cualquier cometido que quieras delegar. También te dejaré el acceso a una clave de cómo construir un equipo sano con 5 claves que te comparto hoy, que aplico una y otra vez yo y con mis clientes y funcionan muy bien. También puedes acceder ahí y además si te suscribes accederás a mi lista de correo donde comparto 3 ángulos semanales para liderar mejor. Se leen en menos de un minuto cada uno de ellos y es rápido e indoloro y a la gente le gusta. Y si no te gusta, pues te borras, que es gratis. Sin más, compañero, compañera, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta pronto, hasta luego.